Bueno, el sutta que vamos a leer hoy es un sutta que tiene una historia muy famosa, que todos la deben conocer, eh, y que habla sobre justamente el tema de la proliferación mental de las opiniones, ¿sí? Está dentro del Kudaka Nikaya, o sea, de los sermones pequeños o variados. Dentro hay un libro que se llama Udana. Udana significa declaración. eh, Porque el Buda o el protagonista del sutta en general, al final del sutta hace como una declaración, como si fuera una poesía, una estrofa. Y una de las cosas muy curiosas es que esta historia muchas veces uno las ha leído por ahí en internet y no están atribuidas al budismo, sino a otras tradiciones, pero originalmente es budista. Entonces voy a compartir con ustedes en la pantalla ahora, sí, el sutta se llama eh, Patamananatiya, que es el primer discurso sobre los diversos puntos de vista, o diversas religiones, o diversos, sí, corrientes espirituales. Es el Udana 6.4. Y la traducción que estoy usando es si leí bien, de Carmen Dragonetti y Fernando Tola, que son unos eruditos y practicantes budistas, uno de los primeros de aquí de la Argentina, que han traducido una gran parte de los discursos, no gran parte, pero han traducido mucho de el budismo temprano. Bueno, y comienza así. El Buda, he aquí lo que yo he oído decir, cierta vez el Bhagavan, o sea, el Buda, se encontraba en la ciudad de Savatthi, en el bosque del príncipe Yeta, en el parque de Anatapindika. En aquella ocasión se encontraban en Savatthi numerosos samanes, brahmanes y mendicantes. Samanes son personas que abandonan la vida laica, ¿sí? Para dedicarse a la contemplación, de variadas sectas que sostenían diversas teorías, que aceptaban distintas creencias, que manifestaban diferentes inclinaciones, que se adherían a diversas doctrinas. Había algunos samanes y brahmanes que opinaban y expresaban así: el mundo es eterno, esta es la verdad, lo demás es falso. Había algunos samanes y brahmanes que opinaban así: el mundo no es eterno, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros decían el mundo es limitado, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros, el mundo es ilimitado, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros decían el alma es lo mismo que el cuerpo, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros opinaban el alma es una cosa y el cuerpo es otra, esta es la verdad, lo demás es falso. Y había otros que decían el Tathagata está más allá de la muerte, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros decían el Tathagata no está más allá de la muerte, esta es la verdad, lo demás es falso. Otros decían el Tathagata está y no está más allá de la muerte, esta es la verdad y lo demás es falso. Y algunos otros se expresaban así: el Tathagata no está y no está más allá de la muerte, esta es la verdad y lo demás es falso. Y así ellos se peleaban, reñían, disputaban, vivían agrediéndose unos a otros con palabras hirientes. La verdad es así, la verdad no es así, la verdad no es así, la verdad es así. Bueno, es muy interesante en este sentido que acá se presenta en el sutta, digamos, un poco el tema principal del sutta, ¿no? Y lo que podemos ver son las 10 llamadas 10 preguntas incontestables del Buda. O sea, el Buda nunca se enganchó, nunca se vinculó con estas preguntas respondiéndolas, y en general cuando había alguna de estas preguntas era hecha enfrente a él o hacia él permanecía en silencio. ¿Qué nos muestran estas preguntas? Primero nos muestran el ambiente y lo que pensaban digamos, las personas que encaraban la vida espiritual de esa época. Y muchas de estas preguntas eran preguntas que se venían haciendo en la India hacía cientos de años, ¿sí? Y que para la cual no había una respuesta definitiva, como podemos observar, y entraban en este tipo de discusiones. Y siempre estaban, digamos, lo que estas preguntas no pueden
aclarar de alguna manera o no pueden trascender es la dualidad del existo o no existo, ¿sí? O el es y no es. Y es muy interesante porque estas 10 preguntas se mantienen aún así, vistas como están, dentro de lo que se llama la lógica y la conceptualización de la mente. Entonces el Buda se reservaba el derecho a responder estas preguntas porque si él declaraba que una cosa era de esta manera, no era de la otra. Y eso generaba una gran cantidad de conflictos. ¿Por qué? Porque justamente el Buda lo que encuentra es un camino que trasciende esa dualidad, que trasciende lo infinito y lo finito, que justamente no se engancha en la discusión de la dualidad, sino que la trasciende. Es decir, no importa si existe o no existe, sino que lo que hay es idapachayata, condicionalidad específica. Esto tiene un montón de ramificaciones, pero muchísimas. Dentro de nuestra vida cotidiana es cuando nosotros sostenemos opiniones sobre cualquier cosa, sobre nosotros mismos, sobre otras personas, nuestro trabajo, em, nuestras relaciones, y empezamos a colocar de alguna manera este juicio de valor sobre lo que es y lo que no es, sin contemplar en realidad que todo lo que sucede está sujeto a causas y condiciones. Eso significa que cuando esas condiciones están en un momento oportuno, va a dar un fruto oportuno o determinado. Y cuando esas condiciones cambian, ese fruto va a cambiar. ¿Por qué tampoco respondía a estas preguntas? No las respondía porque no conducen al nirvana, así de sencillo. Entonces, ponerse a discutir sobre, en este caso, fíjense que tenemos muchos temas acá, sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre qué es el mundo o el universo, qué no es, si es ilimitado, si es eterno, si no es, qué es Dios, qué no, no conducen a la liberación, lo que conduce es a papancha. Y sobre todo, a reforzar un sentido de identidad sobre la opinión personal, que es un aspecto muy fuerte en, en todos nosotros, tener una opinión cerrada muy fuerte. Esa opinión cerrada es Sakkaya Ditthi, si es una opinión errónea, una visión errónea. Sakkaya Ditthi es tener la visión de que algo en sí mismo es algo compacto y tiene permanencia y sustanciabilidad, cuando en realidad lo que hace el Buda es reconocer que nada tiene sustancia, sino que son condiciones que van cambiando y que a su vez condicionan frutos. Cuando nosotros decimos es tal cosa, por ejemplo, decimos una mesa, ¿qué es la mesa? ¿La tabla? ¿Las patas? ¿A qué referimos cuando hablamos de qué es una mesa? La mesa es un concepto. Y nada más lindo que ver, por ejemplo, un niño que agarra una mesa y la da vuelta y la construye en una balsa y se tira por una pendiente de tierra. Y ahí la mesa se terminó. Entonces, los objetos, bueno, ustedes no lo hicieron, pero yo sí. Ustedes no lo hicieron. En realidad los definimos por la función que cumplen. Pero nosotros lo damos vuelta a esa función y cambia y le ponemos otro nombre. Y sin embargo, nosotros estamos apegados al concepto como si ese concepto fuera la realidad. Eso es lo que dice siempre el sexto patriarca de la China, Huinen, el maestro Eno en japonés, que le habla a los estudiantes y les dice que cuando alguien señala la luna, no hay que mirar el dedo, sino mirar la luna. En este caso, el dedo es el concepto que señala o apunta a la luna, que es la sabiduría, que es la realidad tal cual es. Entonces, fíjense que lo que hace uno es aferrarse a un concepto, no importa cuál sea, y ese concepto lo vuelve
personal, es mío. Y eso genera lo que dice, se pelean, se riñen, disputan y hay una discusión. Esto que yo digo es verdad y lo demás es falso. Yo tengo razón y vos no. Entonces, nosotros podemos ver esto inclusive en una conversación con amigos, en una conversación muy amistosa, y les doy un ejemplo muy simple. Dos amigos se encuentran y recuerdan un momento de su vida donde compartieron, por ejemplo, unas vacaciones en una ciudad de la costa donde había mar y uno recordó esas vacaciones como un lugar hermoso donde se la pasó muy bien y otro lo recuerda con suma tristeza porque se había acabado de separar o había perdido el trabajo, ¿sí? Y lo que estamos observando en realidad entonces que la realidad es un conjunto de condiciones que confluyen en un punto y que uno proyecta su estado mental hacia lo que está afuera. ¿Entienden entonces por qué la ecuanimidad está considerada en tan alta estima en el budismo? Porque la ecuanimidad justamente lo que te permite, ¿qué es? Ver las cosas tal cual son y no aferrarse al gusto o al disgusto o a la ilusión. Bueno, entonces sigue el sutta, dice entonces numerosos bhikkhus por la mañana, después de vestirse, tomando sus mantos y escudillas, entraron en Savatthi en busca de limosna. Habiendo recorrido Saguati en busca de limosna, retornando por la tarde de la recolección de limosna, se acercaron donde estaba el Bhagavant y habiéndosele acercado saludaron al Bhagavant, se sentaron a un lado. Entonces, sentados a un lado, aquellos bhikkhus le dijeron al Bhagavant, aquí, señor, en Saguati se encuentran numerosos amanes. Bueno, y repiten la conversación, ¿sí? No lo quiero leer todo, ustedes ya lo han entendido esto, ¿sí? Y entonces acá el Buda dice esto. Oh bhikkhus, los mendicantes de otras sectas son ciegos, carecen de ojos, no conocen el bien, no conocen el mal, no conocen la doctrina, no conocen lo que no es la doctrina, y al no conocer el bien, al no conocer el mal, al no conocer la doctrina, al no conocer lo que no es la doctrina, se pelean, riñen, disputan y viven agrediéndose con palabras hirientes, la verdad es así, la verdad no es así, la verdad no es así, la verdad es así. Bueno, les quiero contar que este sutta lo leí ayer en inglés, en la charla en inglés. La traducción es levemente diferente. En la versión que leí no dice no conocen el bien y no conocen el mal. No conocen los estados sanos y los estados insanos. Es decir, no reconocen lo sano y lo insano. O no conocen lo que es hábil hacia el nirvana o no hábil hacia el nirvana. Lo que conduce o no conduce al nirvana. ¿Sí? Y también dice, en ese sentido, no conocen el Dhamma, lo que es el Dhamma y lo que no es. Bien, y ahora el Buda va a contar una historia que, si yo no recuerdo mal, esta historia, el rey de esta historia, que es el protagonista, creo que es un nacimiento previo del Buda. Y dice así: Oh Bhikkhus, en otro tiempo existió un rey en Savatthi, y ese rey llamó un día a uno de sus servidores y le dijo: Ve tú, buen servidor, y reúne en un mismo lugar a todos los ciegos de nacimiento que se encuentran en Savatthi, diciendo: Sí, señor. Aquel servidor, o Vicus, obedeciendo al rey, reunió a todos los ciegos de nacimiento que había en Saguati y retornó a donde estaba el rey, y una vez ahí le dijo al rey: Ya están reunidos, señor, todos los ciegos que se encuentran en Saguati. Muéstrales ahora, buen servidor, a esos ciegos un elefante. Y aquel servidor, o Vicus, diciendo: Sí, señor, obedeciendo al rey, le mostró a los ciegos un elefante. A algunos ciegos les mostró la cabeza del elefante y le dijo: Así es ciego el elefante. A algunos ciegos les mostró la oreja del elefante, a otros le mostró el colmillo, a otros le mostró la trompa, a otros le mostró el cuerpo, a otros le mostró el pie, a otros le mostró la pata del elefante, a otros le mostró la cola del elefante y a otros le mostró el extremo de la cola del elefante. Aquel servidor Obicus, después de haber mostrado a los ciegos el elefante, se acercó a donde estaba el rey y, habiéndole acercado, le dijo: Señor, los ciegos ya han visto al elefante, haced ahora lo que os parezca conveniente. Y entonces aquel rey o Vicus se acercó al lugar a donde se encontraban los ciegos y una vez ahí les dijo: Ciegos, ¿habéis visto el elefante? Lo hemos visto, señor. Entonces decidme, oh ciegos, cómo es un elefante. Oh Vicus, los ciegos que estaban
que habían visto la cabeza del elefante, habían visto, sería, han tocado, no visto, dijeron, señor, el elefante es como un cántaro. Los que tocaron la oreja dijeron, el elefante es como un cestón para aventar trigo. Los que habían tocado el colmillo, señor, el elefante es como un diente de arado. Los que habían tocado la trompa, señor, el elefante es como un timón de arado. Los que habían tocado el cuerpo, señor, el elefante es como un granero. Los que habían tocado el pie del elefante, señor, es como la base de un pilar. Los que tocaron la pata, dijeron, señor, es como un mortero. Los que habían tocado la cola, señor, es como una mano de mortero. Y los que habían tocado el extremo de la cola, señor, es como una escoba. Y diciendo, el elefante es así o no es así, o el elefante no es así, es así, aquellos hombres empezaron a golpearse con los puños y el rey estaba encantado. De la misma manera, oh Vicus, los mendicantes de otras sectas son ciegos, carecen de ojos, no conocen el bien, no conocen el mal, no conocen la doctrina y no conocen lo que no es la doctrina. Y al no conocer el bien y al no conocer el mal, al no conocer la doctrina, al no conocer lo que no es la doctrina, se pelean, riñen, disputan y viven agrediéndose unos a otros con palabras hirientes. La verdad es así, la verdad no es así. La verdad no es así, la verdad es así. El Vagabant, comprendiendo el sentido, dijo en aquella ocasión Esteudana, o sea, esta declaración. Algunos amanes y brahmanes están entregados a esta clase de disputas, hombres que solo ven una parte de la verdad, se disputan aferrándose a ella. Bueno, espérenme un segundito. Acá hay una pequeña diferencia también en la declaración del Buda, eh, que es bastante parecida, que dice, esto es lo que sucede cuando alguien ve solo una parte de la verdad, una parte de la realidad. Entonces, el símil es algo muy interesante, ¿no? Porque ahí podemos ver que de acuerdo a la experiencia que tiene cada ciego de tocar, se genera un concepto y se genera una idea a la cual cada uno se aferra. Y esto es lo más común del mundo. Y cuando alguien lo lleva a la contra, se produce la disputa. ¿Por qué? Porque nuestro ego es muy frágil. Entonces, cuando alguien nos lleva a la contra, nos sentimos inmediatamente molestados. Aunque el otro diga un disparate, uno se siente ofendido. Eh, Así de frágil es la situación. Y fíjense qué frágil es que enseguida reaccionamos. Entonces, el ego, el yo, esa identidad, es como si fuera una cosa muy tierna que tiene que estar rodeado del Pentágono, del Kremlin y de la muralla china, para poder ser defendido. Porque cada vez que nos lo tocan, nos volvemos locos. ¿Y cuándo nos lo tocan? Cuando hay una opinión que no es como la que nosotros esperamos, cuando nos dicen una cosa que no es lo que esperamos de nosotros mismos. En resumen, cuando recibimos lo que no queremos o cuando no obtenemos lo que deseamos. Esta cantidad, esta proliferación de opiniones es desde un lugar extremadamente simplista. Porque es muy fácil, es muy difícil ver las condiciones de algo, poder detenerse y observar qué está sucediendo en mi mente, qué está sucediendo en la otra mente, qué es lo que ocurre. Reflexionar de esa manera no es sencillo. Ver directamente eso requiere años de práctica. Entonces, lo más fácil que hace la mente, ¿qué es? Etiqueta, juzga rápidamente. Esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, esto es malo. Y cuando juzga y cierra el paquetito, lo vuelve personal. Hay personas buenas, hay personas malas,
Las personas que están de acuerdo conmigo son buenas y las que no están de acuerdo conmigo son malas. Lo que hace que sea algo justamente que tengamos que observar. Y hoy que terminó el retiro online, justamente, hablábamos de la generosidad en este sentido, ¿no? Que la generosidad, ¿qué es? La generosidad se practica para poder dejar ir la propia opinión. ¿La propia opinión sobre qué? Sobre quién soy yo, quién es el otro, si yo hago algo enseguida lo juzgo como bueno o malo, sin darme cuenta que yo mismo trazo las reglas de ese juego. Yo trazo esas reglas y cuando no se da el resultado que yo espero, me empiezo a juzgar. Pero yo tuve esa intención al inicio, yo me puse ese objetivo y yo fallé en ese objetivo. ¿Eso me transforma en alguien malo? ¿Por qué siento la frustración? Porque yo tuve una intención y no salió eso que yo esperaba. Pero uno se tiene que ponerse a pensar, ¿no estaba la intención fuera de lugar? ¿O esa intención no fue hecha justamente desde la ignorancia? Yo quiero lograr tal o cual cosa, yo quiero ser tal o cual cosa. Entonces ahí vemos como la avidez no es solamente algo querer o no querer. La avidez es lo que decanta en la existencia. Yo quiero ser en el futuro un Arahant, un Sotapana. Quiero experimentar el Nirvana. Quiero ganar mucha plata. Quiero tener tierras o lo que fuera. Quiero ser famoso. ¿Qué es eso? Avidez colocada en un deseo de existencia, en un deseo de existencia determinado. Y cuando nosotros proyectamos eso, estamos proyectando la sombra. Estamos ya lanzando una piedra sin darnos cuenta, previendo el resultado, y cuando ese resultado no se da, sufrimos por la ilusión de creer que podemos controlar eso. ¿Por qué tenemos esa ilusión? Porque la ilusión se basa en el yo. Yo soy bueno, entonces si yo decido una cosa y tengo esa intención, se va a hacer porque yo soy bueno. No, hay un montón de condiciones que entran en juego y que hacen que todo eso que se va dando pueda producir que el resultado no sea el esperado. Lo que nos apunta el dedo hacia un lugar maravilloso. ¿Cuál es? Que el estado mental momento a momento es lo más importante. Porque en pos de querer yo lograr el nirvana, el mejor trabajo del mundo, el mejor pago del trabajo del mundo, o sea, el peor trabajo pero con el mejor pago, lo que sea, lo que cada uno quiera, comprarse una isla, no importa. Nosotros creemos que entre donde nosotros estamos y ese objetivo, lo que pasa en el medio no es importante, pero lo que pasa en el medio es lo único que tenemos, porque el objetivo es una ilusión, es una fantasía. Pero si nosotros nos ocupamos momento a momento de observar dónde está la mente, y actuar si es necesario, si la mente está en un estado malsano, dejarlo ir y llevarla a un estado sano, estamos haciendo un buen trabajo. Estamos trabajando el medio, que es lo único que hay. Los extremos son presunciones, ¿entienden? El extremo, voy a llegar o no voy a llegar, son presunciones, proyectadas por la ignorancia, por yo soy. Pero cuando se caen esas dos, esa dualidad entre soy y no soy, cuando desaparece esa intención, ¿qué me queda? Lo que tengo entre manos, el hacer momento a momento. Entonces, ¿dónde está el nirvana? ¿En el próximo retiro? ¿Dentro de 3 años? ¿O es una maduración aquí y ahora? Cuando nosotros empezamos a ver, nos empezamos a alejar de esta visión, ah, no, yo tengo que hacer esto porque esto es lo importante y esto no, empezamos a ponerle jerarquía a las cosas. Entonces, cocinar
lavar la ropa lo hago rápido para ir a sentarme a meditar, estoy cometiendo un grave error. No porque la meditación no sea importante, pero si la meditación es importante, dedícale una parte de tu día. Ponela vos en tu día, dale un espacio y ese espacio es para meditar y para hacer ninguna otra cosa, como lo haces para comer, como lo haces para limpiar, como lo haces para lavar la ropa o para trabajar. Es tu decisión. No podés hacer que la meditación sea la bola de la ruleta y donde cae, si por ahí cae, por ahí no cae. No, si es importante, dale el espacio. Me hace acordar al Roshi Shunryu Suzuki que un alumno le dijo, maestro, ¿qué hace con su tiempo libre? Y Suzuki se le ríe en la cara y le dijo, ¿tiempo libre? Y ahí termina. ¿Qué tiempo libre? ¿Libre de qué? Entonces, colocar la meditación en el lugar, en un lugar importante del día, en un lugar central, está muy bueno. Entonces, todas las acciones que yo realice después de la meditación la puedo hacer con esa mente meditativa, con esa perspectiva de estar haciendo las tareas y cuando viene un estado mental malsano lo dejo ir. Y ese entrenamiento diario es mucho más importante que retirarse 10 días. Si ustedes hacen ese trabajo diario y le suman un retiro al año o dos, uf, y bueno, esa práctica es poderosa. Pero si yo estoy volando todo el día y de repente aterrizo en un retiro de 10 días, la cosa puede salir muy bien o la cosa puede salir muy mal. Porque no estoy acostumbrado a meditar tantas horas, porque no tengo el celular en la mano, porque no tengo la televisión, la computadora, no puedo leer ningún libro. Estoy esencialmente aburrido. ¿Y saben lo que le pasa a una mente cuando está aburrida y encima no puede hablar? Busca pelea. Y la primera pelea que encuentra esa mente es consigo misma. Lo que suele pasar es que empiezan a ser muy aversivos consigo mismos. Entonces la práctica diaria es fundamental. Que le dediquemos tiempo a lo que hacemos es fundamental, sin apurarnos, sin andar haciendo distinciones si esto es más importante o menos. Es lo que tengo entre manos, por lo tanto es lo más importante del mundo, porque es lo único que hay en ese momento. Bueno, bien, ¿tienen preguntas? Me parecía, nunca lo había leído este sutta, es una historia recontra famosa en la humanidad y la he visto a lo largo de los años que es tomada sin mencionar la autoría del, que esto viene de el Canon Pali. Entonces es tomada como sabiduría de internet o sabiduría espiritual turista. Y me pareció que estaba bueno asentar las bases de dónde venía y que muestra esto de lo inútil de las especulaciones sobre temas que no son conducentes al alivio del sufrimiento. Preguntas que tengan. Sí, Mel. No sé si tiene o no que ver con el alivio del sufrimiento, pero ahí se menciona algo que está en relación. Cuando tomamos refugio en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha, por supuesto que cuando yo quiero tomar refugio en el Buda, está la importancia de la dispensación del Dhamma para poder vivir mejor o más cerca de librarse del sufrimiento, la Sangha con los que enseñan y que como discípulos esa cadena llega hasta él, pero a la vez, al estar completamente iluminado, al morir como un ser normal, ya no existe más. Eh, entonces,
A mí me hace cierto bien, entiendo la devoción. Entonces, cuando aparece esto, no sé si es una de esas cosas que no tengo que discutir con la mente, pero cuando digo tomo refugio en el Buda, hay como una cosa un poco extraña. Como refugio en, bueno, no en un ser porque no está. ¿Se entiende a dónde va la pregunta? No del todo. A ver, si me la aclarás un poquito. Y cuando yo digo tomo refugio en el Buda, Ujú, ¿no es cierto? Bueno, puedo entender, puedo refugiarme en la calidez de un amigo, en la sabiduría de un amigo, en, no sé, en lo que sea un kalyanamita, por ejemplo. ujú, Puedo refugiarme en la enseñanza, ujú. pero cuando digo tomo refugio en el Buda, es alguien que, bueno, según lo que decimos, no está. Y sin embargo, me estoy refugiando. Ah, ok. Mirá, Por ahí ese tiene que ver con esto de si está vivo o no está vivo, las que aparecían ahí, ¿no? El Tathagata. no, en realidad no está ligado a eso. Cuando uno toma refugio en el Buda, tomar refugio es tener la mente llena de gratitud y meta hacia el Buda, que es el que abre el camino. Y abre el camino, lo muestra y lo enseña. Entonces, uno lo que toma el refugio, en ese sentido, es en un ser humano tan generoso que debido a esa generosidad y compasión propagó la enseñanza y alivió a tantos millones de seres. Eso es una Y parte. es la posibilidad de alcanzar la liberación. Claro, la otra parte tiene que ver con que es posible, como dice Maru, lograr el estado de Arahant. Es decir, el Buda te muestra, de cierta manera, con su propio ejemplo, no solo con lo que dice, que se toma refugio en la posibilidad de lograr el nirvana. O sea que el Buda no enseña solo con palabras, sino que enseña con toda su vida, con sus actitudes, con, con cómo se iba a dormir, con cómo comía, con cómo hacía la ronda de mendicancia, cómo enseñaba, cómo meditaba. Y eso creo que es lo más destacado del Buda, que no había contradicción entre sus palabras y sus actos y, por supuesto, sus estados mentales. Entonces uno toma refugio en eso. ¿Qué es lo más común en el mundo ahora? Encontrarnos con que alguien dice una cosa y hace otra. Eso es lo más normal. Y entonces cuando vos te encontrás con una persona de ese nivel de coherencia supramundana, uno no queda más que queda deslumbrado, porque la intención se transforma en palabra y en acción y todo eso está alineado. Y uno toma refugio en eso. Como es la posibilidad de agradecer con el corazón lleno de meta que un ser así pueda pisar la tierra y mostrarnos el camino, mostrarnos el Dhamma. No estás, en cierta forma, venerando a un Buda post-mortem, sino lo que representa el Buda, lo que representó, ¿sí? Y como cuando uno toma refugio en el Dhamma es la enseñanza y la práctica, precepto, generosidad, meditación, sabiduría. Y la comunidad es la sangha, como ya lo hemos hablado antes, monjes, monjas, laicos, laicas, las personas que enseñan el Dhamma y que en un esfuerzo conjunto se tratan de mantener las enseñanzas del Buda lo más fieles y vivas posibles. Entonces, cuando vos tomás refugio, tomás desde ese lugar. Sí, es verdad que hay una devoción y una admiración, y está muy bien esa admiración, porque el Buda es alguien digno de admirar. Por eso, digamos, siempre a la mañana en los retiros
hacemos el homenaje al Buda, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa, ¿sí? Veneramos al Supremo Iluminado, ¿sí? Al Bienaventurado, al que alcanzó el Supremo Despertar. ¿Y por qué se lo venera al Buda? Porque es alguien digno de veneración. Y es de verdad tal cual, es digno de veneración. No es un ídolo cualquiera que anda caminando por ahí, que hace una cosa, dice la otra. Es un hombre transparente. Entonces, a eso nos refugiamos, a eso dirigimos nuestra práctica. No sé, Fede, si mal no recuerdo, ¿no? En el Paranirvana Sutta hay como unas indicaciones de Buda mismo sobre cómo recordarlo o algo por el estilo. Sí, no me acuerdo ahora, no me Yo acuerdo. tengo como un recuerdo así, pero no quiero decir algo que no es. Sí, no me acuerdo, pero creo que sí, creo que sí. Fede, ¿podés releer las últimas cuatro líneas, lo que dice el Buda, por Dice, favor? algunos samanes y brahmanes están entregados a esta clase de disputas. Hombres que Ujú. ven solo una parte de la verdad se disputan aferrándose a ella. All right. Perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Ok, bueno, compartamos mérito. Muy bien. Que los que sufren sean Que los libres que de sufren sean sufrimiento libres de y los sufrimiento y los aterrorizados y aterrorizados intrépidos y sean. intrépidos sean. Los Que afligidos los se despojen afligidos de se todo despojen de dolor todo dolor y todos y los que seres todos se los encuentren seres se alivio. encuentren alivio. Todos los Que seres todos los compartan seres compartan este este mérito mérito que adquirido para el hacemos logro de todo adquirido tipo para de el logro de felicidad. todo tipo de Los seres felicidad. que habitan el Que los espacio y seres la que habitan tierra, el espacio y la devas y tierra, nadas de devas gran y nadas poder, de gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y nuestro por y mucho que tiempo por protejan mucho la tiempo dispensación del protejan la Buda. dispensación del Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu, sadhu. Muchas gracias, gente. Gracias. Gracias, Santi y Ismael, quédense un segundo. Chao. Chau, chau, Kai. Chau. Chao. Nos vemos. Chao.